Oncológica y el del Hospital San Vicente Paul. Doctor David Suárez. El objetivo... ¿Aló, hola? Hola, ¿me escuchan? Sí, David, dale. Sí, compañero. Vale. Ya se te escucha. Listo. Los objetivos a tratar durante la charla es conocer la patología, la clínica y tratamientos disponibles en el tumor de células gigantes. Saber las características, conocer las características del tumor en las imágenes diagnósticas que tenemos disponibles, aplicar el mecanismo de acción, explicar bien el mecanismo de acción del denosumab y su efecto en el tumor de células gigantes. Además de esto, mostrar la efectividad y seguridad de este medicamento mediante la medicina basada en la evidencia. Como definición del tumor de células gigantes, es un tumor que es benigno, pero localmente agresivo, caracterizado por un tejido muy vascularizado, constituido por células ovoides y fusiformes, y por la presencia de numerosas células gigantes de tipo osteoclástico. Como epidemiología, quise traer esta gráfica, la cual es tomada del Instituto Ortopédico de Rosselli, de la ciudad de Bolonia de Italia, por el grupo italiano de sarcoma, que durante el periodo de 1900 y el 2012 reportaron 1.449 casos de tumor de células gigantes, incluyendo 7 casos de enfermedad de Paget, en cual se vio una incidencia con una prevalencia más en mujeres de hasta un 53% de la enfermedad, con un rango de edad de 5 a 80 años, pero que el rango iba más que todo, o más alta la tasa, de los 20 a los 40 años, con una mediana de 30 años. Era muy raro presentarla antes de los 15 años y después de los 65 años. Es el 5% de todos los tumores óseos y además de eso es el 20% de los tumores benignos. El mayor porcentaje, más del 50%, se da alrededor de la rodilla. Hay que tener en cuenta que este es un tumor que da más que todo en la epífisis de los huesos largos. Alrededor de la rodilla es más del 50%, en la región del fémur distal y la tibia proximal. Siguiendo ya con mayor porcentaje el radio distal. También hay otras ubicaciones, como alrededor de la pelvis y en los cuerpos vertebrales, son pocos comunes, pero se pueden encontrar. En cuanto a su etiología, hay varias teorías. Una teoría muy antigua que decía que pues, sugerían que había un origen metafisiario que luego se extendía a la epífisis después del cierre de la fisis. Ya se ha visto que hay más que todo una alteración del control de la producción celular y hay una alteración del sistema del ligando. Y en los últimos estudios se habló de una mutación del gen H3F3A, que consiste esta mutación. Hicieron un análisis genético donde mostraban que el tumor de células gigantes puede originarse por mutaciones o alteraciones genéticas de las proteínas que codifican para las histonas, en la cual hay la mutación de este gen. Se va a generar unos cambios de aminoácidos y en la metilación de proteínas. Hay una afectación, cuando hay una afectación de la expresión de este gen, va a favorecer a la proliferación y crecimiento de ciertas líneas celulares, que en el tumor de células gigantes favorece a las células del estroma para que proliferen. En cuanto a su patogenia, pues como ya dijimos, va a ser ligado más que todo a la producción del RAG ligando. Las células estromales van a producir exclusivamente RAG ligando, que recluta precursores de osteoclastos monocíticos en la sangre del tumor, de la sangre al tumor, y estimula la diferenciación de células osteoclásticas multinucleadas, o sea, las células gigantes. Sé que durante la remodelación ósea los osteoclastos se mueven a través del hueso y van a ser seguidos por los osteoblastos, por lo cual sugiere que puede haber una interacción entre los osteoclastos y osteoblastos, realizando entonces que los osteoblastos produzcan un factor o diferentes factores que hagan un efecto trófico en los osteoblastos. Y en el mismo caso, que los osteoblastos produzcan factores que realicen un efecto trófico en las células estromales malignas, por lo cual el sistema del RAG ligando va a ser el centro de acción de diferentes medicamentos como el denosumab. En nuestra etiología
En cuanto a histología, vamos a ver tres células involucradas, que son los fibroblastos, que no son los productores de colágeno, diferenciación a osteoblastos, unos monocitos precursores de células gigantes, y las células gigantes mononucleadas parecidas a los osteoclastos. En cuanto a la patología macroscópica, se van a observar en imagen un fiabre de color rojizo con áreas grisáceas amarillentas que van a estar relacionadas con zonas necróticas, hemorrágicas, suelen tener una cápsula fibrosa. Además de eso, también va a tener unas zonas de necrosis sin respuesta inflamatoria, zonas hemorrágicas y una infiltración. Aquí en esta placa histológica están señalados con un asterisco rojo las células gigantes que muestran una apariencia redonda, de huevo frito, con núcleos ubicados en el centro y con bordes periféricos anchos. Perdón, David, hay alguien que tiene el micrófono abierto y que está haciendo eco. Es el doctor Alfredo Vargas. Ya, ¿cierto? En las células señaladas con las flechas sólidas, vamos a ver las células fusiformes, que son el componente neoplásico del tumor de las células gigantes, que puede haber una mitosis, sin embargo, las cifras mitóticas atípicas sugieren más una transformación a sarcoma maligno. Las flechas huecas van a señalar los núcleos de células redondas, que son similares a los de las células gigantes. También las células ovoides y las fusiformes se van a ver con unos núcleos grandes que proliferan y dan lugar a formación de sinsitios. Y las células multinucleadas, las células gigantes, van a tener desde 50 hasta 100 núcleos en su interior. La inmunistoquímica, que no es muy solicitada pues, o no es indispensable para su diagnóstico pedirla, sino más que todo para diferenciar otro tipo de diagnósticos, pero se pueden entonces pedir con los marcadores diagnósticos, los cuales son los que se presentan en la columna izquierda, y marcadores pronósticos, que son los que se presentan en la columna derecha. Con respecto a la clínica, es una clínica que va desde asintomático, que se observan hallazgo incidental en los rayos X, hasta un dolor muy intenso, con limitación para la marcha, edema alrededor de la articulación, limitación funcional, y es de un crecimiento impredecible. Entonces, en sintomatología, como les digo, hay un dolor sordo, un dolor pues insidioso, hasta ya alteración de la función que genere cojera, masas en tejidos blandos y edema perarticular, y también puede haber hasta en el 20% de los casos fracturas patológicas. Indispensable en el diagnóstico, aparte pues, de la clínica y una buena anamnesis, los rayos X. En los rayos X, ¿qué es lo característico de este tipo de lesiones? Recordemos, es un tipo de lesión epifisiario de una ubicación excéntrica en el eje del hueso. Son lesiones líticas que pueden generar una expansión de la cortical con un área geográfica, bordes bien definidos, que pueden o no tener unos bordes escleróticos y unos márgenes de transición muy estrechos. En esa imagen podemos ver entonces el borde generalmente bien definido, pero no se ve un borde pues, esclerótico como tal. Ya en esta imagen de la izquierda vemos ya la expansión o adelgazamiento y abombamiento de la cortical con una ruptura de la misma y una expansión ya de tejidos blandos. En cuanto a la imagen de la derecha, ahí se observa ya una afectación parcial de la metáfisis. La clasificación de Campanacci es una clasificación radiológica en la cual nos va a escribir la etapa en la que se encuentra el tumor de células gigantes. En la etapa 1 son radiografía en la cual la enfermedad está latente, sigue siendo una histología benigna, epifisiaria, y sin mayor agresividad, no tiene mayor compromiso de las corticales. En la etapa 2 hay algo de actividad en la actividad tumoral y hay destrucción ósea con compromiso de la cortical, paciente ya sintomático, pero sigue la histología benigna. En la etapa 3 ya va a ser una etapa más activa del tumor, agresiva y sintomática, con mayor compromiso de la cortical y de las partes blandas.
La mayoría de los diagnósticos se van a encontrar de tumores gigantes entre la etapa 2 y entre la etapa 3. En la etapa 1 es muy raro, como les digo, pueden ser hallazgos incidentales de una toma de rayos X. En cuanto a la resonancia, vamos a ver unas lesiones de baja intensidad en T1 y alta intensidad en T2. Por la acumulación de hemosiderina va a producir una señal más baja y también va a haber una alta cantidad de agua, por lo cual hace una señal alta. Las imágenes, también hay unas imágenes mejoradas con gadolinio que confirman su lesión sólida con realce en toda su extensión. El TAC sirve en nuestros casos más que todo para ver la extensión ósea, el compromiso de las corticales, efectos patológicas y ver si hay esclerosis alrededor del tumor, pero no evalúa muy bien los tejidos blandos, por lo cual pues se solicita más foco que la resonancia, se prefiere la resonancia en estos casos. Hay unas imágenes en la resonancia en las cuales nos van a sugerir que el tumor desbordante es un componente quístico, que es del 10 al 14% de los casos, en el cual se va a ver un nivel líquido, como se ve en las imágenes en el peroné proximal. En cuanto a su diagnóstico diferencial, tenemos diagnósticos diferenciales como el quiste neuromático, el condroblastoma, que recordar que ya más que todo cuando la fisis está abierta, tumores pardos del hiperparatiroidismo, granuloma eosinófilo y los osteosarcomas telangiectasia. El tumor de células gigantes hasta en un 4% va a realizar metástasis principalmente al pulmón. Esto está relacionado a un reporte del gen P53, el cual es un gen supresor de tumoral que desempeña un papel importante en la apoptosis y control del ciclo celular. Cuando hay una afectación de este gen, va a permitir que las células anormales proliferen dando resultados a cáncer. En esta imagen podemos ver señalado por la flecha un nódulo en el pulmón. La idea del tratamiento es realizar quimioterapia y hacer resección de la lesión. En el tratamiento lo más importante es eliminar el tumor y esto solamente se va a lograr con el tratamiento quirúrgico. En sus principios básicos va a estar siempre preservar la extremidad, no desestabilizar el área la cual se va a resecar y tener precaución con las ventanas óseas amplias. Entonces, el principal manejo, como les dije, es quirúrgico. Vamos a tener en primera instancia el curetaje más una adyuvancia con efectos térmicos o sustancias como el nitrógeno líquido, el fenol, y ya para soporte el cemento, aunque el cemento también tiene su efecto térmico, e injertos óseos. Se prefiere el uso de cemento, ya que con este se puede ver si hay residuos o no del tumor, que en el injerto no se puede apreciar muy bien, ya que puede haber cambios por resolución ósea. Ya los otros tratamientos como la resección amplia o amputación y desarticulación son para lesiones muy agresivas o con unas residuas que no nos permiten pues, un manejo infralesional. En esta imagen vemos ya el resultado de un curetaje, la resección del tumor con un curetaje, uso de argón, en la cual se aplicó cemento. En esta otra vemos, es un paciente de 39 años que presenta dolor de la rodilla derecha, con una evolución más o menos de 5 años, que consultó porque ya presenta mucha limitación funcional. Se le tomó la resonancia, en la cual se observa una lesión de aspecto agresivo con una localización epifisio-metafisiaria, de aspecto en el área distal y lateral y anterior del fémur derecho. La idea en estas lesiones siempre es realizar biopsia porque tiene algo de componente de malignidad. Se realiza la resección del tumor con curetaje y argón. También se le aplica el cemento y se le realiza una osteosíntesis con placa. En este caso vemos un tumor de células gigantes del peroné distal, en la cual se hace su resonancia, se observa el compromiso de los tejidos blandos y se hace su cirugía, la cual consiste en el curetaje, la resección del tumor, argón y la aplicación del cemento. Anteriormente o tradicionalmente se establecía que el tratamiento estándar era la resección amplia de la lesión. Esto ya que daba menores tasas de recurrencia, hasta un menor del 10%,
pero que tenía mayor morbilidad. Como la mayoría de las lesiones están alrededor de la rodilla, pues eso va a implicar una reconstrucción articular o manejo con endoprótesis, lo cual va a haber alteración funcional, hay riesgo de infección. Por ende, ya actualmente hay indicaciones más que todo por una reacción amplia cuando hay extensión a tejidos blandos de la lesión del tumor de médula gigante, fracturas intraarticulares, una articulación insalvable o recurrencia múltiple o malignidad. En las imágenes vemos un tumor de células gigantes del fémur distal con una fractura intraarticular, a la cual se le realizó en la cirugía en endoprótesis. Estas son las imágenes del resultado postquirúrgico. Este también es otro paciente con tumor de células gigantes del fémur distal. Este es el resultado postquirúrgico. Dependiendo al tratamiento que se le vaya a realizar, van a haber recidivas. Cuando se realiza un curetaje simple más la aplicación del cemento, la recidiva puede llegar hasta un 60%. El curetaje más el cemento de adjuvancia como fenol, argón, nitrógeno líquido, va a haber una recidiva de un 20%. Y si le suma ya el aquerio o termoterapia, las recidivas van a disminuir hasta un 10%. Las recidivas son de más alta incidencia en los primeros 24 meses del tratamiento, con mayor prevalencia en el fémur proximal y en el radio distal. Últimamente se ha visto que en el radio distal hay mayor recurrencia, ya que es un área de difícil acceso y por lo general se ha visto que se hacen pequeñas ventanas de exposición. Aquí tenemos una imagen de recidiva de la enfermedad de fémur distal, el cual se le había realizado la resección con curetaje, cemento y osteosíntesis, y vemos ya las imágenes en la cual hay unas lesiones líticas en la región lateral del cóndilo lateral. Lo mismo en esta imagen, vemos las lesiones líticas típicas del tumor de células gigantes en la región de la tibia proximal, más hacia medial. En este caso es una paciente joven de 20 años, en el cual se le había realizado una resección del tumor intralesional con curetaje, argón, más cemento y osteosíntesis con placa. Presentó una recidiva ya con compromiso de las corticales lateral, anterior y posterior, por lo cual se decidió hacer una resección amplia. Pero antes de esto se le decidió administrar denosumab. Estas imágenes son cuando la paciente ya tiene denosumab, se ve la esclerosis ya como tal del hueso, ¿sí? En la resonancia se observa la lesión pues, que compromete la cortical anterior, lateral y medial, por lo cual se decide realizar un aloinjerto osteocondral de fémur distal con la fijación de placa. Esto es un resultado posoperatorio. Las complicaciones del tumor de células gigantes es como dije, pues es un tumor que puede evolucionar a la malignidad hasta en un 1%. Se aumenta este porcentaje cuando hay pacientes que han sido tratados con radioterapia por más de 3 años y también con el uso de denosumab. El problema con el denosumab es que no sabemos cuánto tiempo se puede usar o el tiempo definido para usarlo, pero se ha visto que sí hay cierto riesgo de malignidad. A comparación de los pacientes que no se realizó radioterapia, la conservación de malignidad va hasta en un menor del 5%. No se ha establecido la causa como tal de la transformación de la malignidad, sino, sin embargo, se asocia pues, al trauma causado por la intervención quirúrgica y la radiación que causa daño en los vasos capilares y juegan un papel importante en esta transformación. Esta es una tabla en la cual se genera una clasificación funcional postquirúrgica de la clasificación funcional de Makin, en la cual es excelente cuando no hay enfermedad, la función y la actividad es normal o con mínima limitación. Buena cuando no hay enfermedad, la función es regular, pero no requiere de ortesis y puede cumplir la actividad de su vida diaria. Irregular cuando hay una función con déficit importante que obliga a usar ortesis. Y es muy mala cuando a pesar del tratamiento hay recidivas y obligan a retirar lo que se hizo y por lo general termina en amputaciones secundarias.
En cuanto a la adjuvancia sistémica en estas lesiones, van a ver la inhibición, los bifosfonatos que van a inhibir la actividad osteoclástica y el denosumab, que es el tema que vamos a seguir a continuación. Entonces, el denosumab es un medicamento biológico en el cual es un anticuerpo monoclonal al RAG ligando, va a bloquear la interacción del RAG con el RAG ligando y va a reducir la población de células gigantes y de la osteolisis. Está aprobada por la FDA desde junio del 2013 y por la EMA también recientemente. Como ya vimos en la patología, la expresión del RAG ligando va a generar la actividad de las células tumorales, va a haber un aumento de la reabsorción, por lo cual el denosumab lo que hace es inhibir este mecanismo, el RAG ligando, va a reducir la cantidad de células tumorales gigantes y va a permitir una nueva formación ósea. Esta es la presentación en la cual viene el denosumab. Es una jeringa prellenada de 60 miligramos por mililitro. Se aplica subcutáneamente, se puede aplicar alrededor del ombligo, del brazo o en la parte superior del muslo. La dosis recomendada son de 120 miligramos cada 28 días, con dosis de carga al octavo día y a los 15 días. Ya entrando a ver los diferentes estudios, tenemos este estudio que es un artículo pues, de revisión, en el cual ellos estudiaron entre la quinta y la novena dosis, o sea, entre el tercer y séptimo mes, el uso de denosumab con biopsias y con radiología. Encontraron que hasta en el 90% hay una eliminación de las células gigantes a los 3 a 7 meses, con una disminución de la osteolisis y menos del 20% de progresión radiológica por semana, o hasta un 65% de aumento de tejido fibroso y se produce hueso por disminución de la célula estromal, un 72% hubo una respuesta total o parcial a los 3 meses y el 68% se mantenía durante el tiempo. En 62% de los casos se realizó procedimientos quirúrgicos menos mórbidos a los que se tenía planeados. Y los efectos adversos de este medicamento que se encontraron fueron la hipocalcemia, la osteonecrosis de la mandíbula y fracturas atípicas hasta en un 5%. La indicación estándar para el uso del denosumab en los diferentes artículos siempre han establecido que es con unos tumores irresecables, una enfermedad metastásica o con una recurrencia y riesgo de malignidad. En este caso se observa una paciente con tumores gigantes en C4, que en la imagen de la izquierda ya tiene una compresión medular aguda. A las 4 semanas se ve en la imagen B las imágenes de las 4 semanas posterior a la descompresión y se evidencia pues una recurrencia, y a los 3 meses posterior al uso de denosumab, en la imagen de la derecha se evidencia disminución del tamaño tumoral. Hay controversias en la duración del tratamiento con denosumab y los posibles efectos secundarios, como ya los vimos. Hay altos índices de recurrencias posterior a la suspensión del medicamento entre los 7 y 9 meses. En un estudio tomó un cultivo de células in vitro, donde tomaron grupos tratados con denosumab mostrando disminución de las células gigantes, pero con persistencia de las células estromales neoplásicas con proliferación lenta, a comparación del grupo control, en la cual continúa habiendo una proliferación pero un poco más rápida. Girolami y asociados vieron que esto se da más que todo por la mutación del gen H3F3 en espécimes pre y post-tratamiento. Y se mostró que el denosumab no elimina como tal las células tumorales. En otros estudios se ven que los tumores en esqueleto axial tratados con denosumab prequirúrgico generaban una conservación del estroma celular neoplásico a matriz fibrosa con disminución de la angiogénesis. Y en estos mismos estudios, en los cuales se usaba más que todo en tumores avanzados con un campanazo I3,
que después del tratamiento con denosumab se formaban bordes osificados, disminuyendo la agresividad de la decisión y permitiendo facilitar un manejo quirúrgico apropiado o una resección amplia. En cuanto a, bueno, entonces, en estos casos se vio que el denosumab forma un anillo óseo que rodeaba todo el tumor, pero no hay claridad en cuanto al tiempo ideal del tratamiento antes de la cirugía, por lo cual se necesitan estudios compartidos entre denosumab, que es como neoadyuvancia y curetaje, versus resección extendida, para ver pues, el control de la enfermedad a largo plazo y a ver pues, si hay resultados funcionales. En este mismo artículo de revisión vemos los efectos secundarios, los cuales son la hipocalcemia severa, la osteonecrosis de mandíbula y las fracturas típicas por inhibición del recambio óseo. Por lo cual siempre se sugiere cuando se vaya a hacer un manejo con denosumab, realizar exámenes de toma pues, sanguínea de calcio y de vitamina D. La osteonecrosis maxilar se vio que era de mayor incidencia en pacientes oncológicos hasta en un 15%, con relación directa a la alta dosis e intervalos frecuentes de la administración. En esta imagen vemos un paciente de 19 años en el cual pues, estaba tomando menoxidil por el tumor de los clavicantes y luego pues, presentó una extracción dental y se vio que tenían osteonecrosis maxilar. No existe, según este artículo, no existe una herramienta radiológica ideal para evaluar la respuesta del denosumab. Se sugerían el uso de resonancias magnéticas dinámicas y TAC para evaluar la neoformación del cortical y planear posibles manejos reconstructivos. A pesar pues, de todo eso, la información seguía siendo insuficiente y los estudios fase 2 aún no mostraban los resultados. Entonces, aquí les traigo uno de estos estudios en los cuales hablaban, un estudio en el cual a fase 2 se tomaron 37 pacientes, en los cuales se aplicaba el denosumab en la dosis que habíamos dicho, 120 miligramos subcutáneos cada 28 días, con dosis de carga al octavo y al quinceavo día. Los criterios de valoración fue que el tumor pues, se eliminaba de por lo menos un 90%, en este caso fue un 86%, y presentaba ausencia de la progresión radiológica de la lesión diana hasta en la semana 25. El problema de este estudio es que la muestra poblacional, como vemos, es muy pequeña y la mayoría de los pacientes no recibieron un tratamiento local quirúrgico, por lo cual había pues, mucha recidiva. En este otro artículo era un estadio también de fase 2 con 295 pacientes, en lo cual se vieron grupos paralelos con pacientes con tumores blanqueantes confirmados por histología y una enfermedad activa mediante radiología. Entonces, los tres grupos, los tres cortes, el primer corte eran pacientes con tumores irresecables, presentaban el sacro, la columna o eran metastásicos, y se presentó con el denosumab una detención hasta en el 96% de los casos. En la corte 2 eran pacientes con tumor de bolas gigantes que necesitaban una cirugía de mayor morbilidad, pero con el uso de denosumab se vieron que 16 de 26 pacientes se sometieron a una cirugía menos mórbida a la originalmente planeada, y en el 74% de los pacientes, 74 de 100 pacientes, no se sometieron a cirugía, ya sea por mejoría de la sintomatología o porque ya en ese momento por la detención de la enfermedad no se necesitaba, no se consideraba. Este es otro estudio, es una revisión sistemática y un metaanálisis en el cual se incluyeron 10 estudios con 1082 casos. Se tomaron 169 pacientes en el grupo de denosumab y 913 en el grupo de control. Se vio entonces que en los huesos, era un hueso esclerótico recién formado, dificulta la identificación del margen quirúrgico y el curetaje. Las células tumorales residuales pueden esconderse dentro del hueso. El hueso pues, que se formó nuevo, y pueden reaparecer una vez se suspenda el denosumab. Por lo cual recomiendan reducir la dosis de denosumab antes del curetaje para la formación de hueso, y creían que era crucial realizar el curetaje hasta los márgenes en las imágenes iniciales con la ayuda de fluoroscopia pues, intraoperatorio.
También argumentaban algunos que el denosumab podría dificultar la obtención de un margen claro durante la cirugía, por lo tanto, aumenta el riesgo de las recidivas. Y la mayoría de los estudios que investigan este tema son estudios retrospectivos con una cuota muy pequeña, lo cual ya generaba un sesgo. El denosumab se asocia con mayor riesgo a la recurrencia, aunque se ha demostrado que es eficaz para aliviar el dolor y permitir un curetaje y mejorar las márgenes quirúrgicas para un resultado funcional. Se recomienda el denosumab posoperatorio, ya que suprime continuamente las células tumorales. Pero, ¿cuáles son las dificultades o qué hubo dificultades en este estudio, en esta revisión? Que debido a la rara incidencia de la enfermedad, todos los estudios incluidos fueron estudios retrospectivos, como dijimos anteriormente, con cortes muy pequeñas. De ahí la calidad del estudio es limitada y un análisis posterior basado pues, en la anatomía del sitio no era factible. Los casos no fueron aleatorios o estandarizados entre el grupo de denosumab y el de control, lo cual creó un sesgo de selección. La mayoría de los estudios aplicaban denosumab a lesiones muy agresivas. Los estudios incluidos no eran coherentes entre sí, lo que podría influir en una evaluación de la recurrencia local. Aunque se observa esclerosis y osificación en la mayoría de los estudios, no adquirieron datos suficientes para realizar un análisis grupal para evaluar el resultado radiográfico después del tratamiento de denosumab. En estos mismos estudios hay un grupo en el cual sugerían un máximo de 3 a 4 meses de tiempo óptimos antes de realizar una cirugía intralesional. No hay una respuesta contundente acorde de cuánto tiempo se debe tratar, pero ellos sugerían ese tiempo, ya que consideran que después de 6 meses aumentaban las posibilidades de recurrencia al engrosar la capa ósea y atrapar más células tumorales. A pesar de los números de ensayos que se tomaron y que incluyeron el denosumab al tratamiento del tumor de los gigantes, se sigue desconociendo la duración óptima del tratamiento. Existe una gran preocupación en la interrupción del uso de denosumab que se correlaciona a más altas recurrencias locales posteriores a esto. El denosumab también puede provocar transformación maligna, ya que va a haber una afectación de la inmunidad, por lo que el RAG ligando juega un papel crítico en el desarrollo de linfocitos y los ganglios linfáticos. Al haber una restricción del RAG ligando, podría conducir a la carcinogénesis del osteosarcoma al aumentar la susceptibilidad de los oncogéneos nucleares. Y esta misma restricción el denosumab va a inducir la diferenciación aberrante de los osteoblastos y la tumorogénesis del osteosarcoma a través del CEMA3A. En este estudio de Bartón y colaboradores, se encontraron que había un intervalo desde el inicio del denosumab hasta el diagnóstico de neoplasia maligna, que fue de 0.2 a 2.8 años, con una media de 1.1 años, comparados a un intervalo desde el inicio de radioterapia hasta el diagnóstico de la malignidad, que fue de 1.7 a 15 años, con una media de 8 años, lo cual el intervalo en el denosumab se mostraba mucho más corto que en el caso de la radioterapia. Ya en estudios más actuales, en este estudio se observó pues, que los ensayos clínicos actuales han mostrado un mayor de 85% de la respuesta clínica, radiológica e histológica con el uso de denosumab, y que seguían insistiendo que las indicaciones actuales para el denosumab incluyen tumores de gigantes en lesiones de columna, sacro, pelvis y lesiones muy agresivas en las extremidades o con alta recurrencia. El denosumab puede ser una opción terapéutica en pacientes irresecables metastásicos, pero se desconoce la duración y la dosificación óptima del tratamiento y los efectos a largo plazo. Lo más preocupante es la tasa de potencial recurrencia rápida después del tratamiento o de transformación de pseudosarcomas después de la introducción del tratamiento. Esto sigue siendo pues aún inciertas. En los años iniciales, el denosumab se consideraba una nueva y emocionante opción terapéutica dirigida para los pacientes con tumor de ovular gigantes. Ya sé que el uso de denosumab es una buena neoadjuvancia, tiene como objetivo facilitar la cirugía para realizar una resección amplia,
haciendo también pues, un adecuado curetaje, una resección tradicional sea más fácil y para generar un control local del tumor. Sin embargo, cada vez más estudios muestran efectos negativos en la terapia con denosumab, por lo que se debe ser muy prudente al uso de este. Ya para concluir, en cuanto a conclusiones respecto a este tema, saber que el tratamiento del tumor de células gigantes es netamente quirúrgico, siempre realizar biopsia de la lesión y tomar imágenes de tórax para descartar metástasis. El denosumab se debe indicar para pacientes con lesiones inoperables o enfermedades metastásicas. La idea es se realiza para disminuir, su uso no sirve para disminuir la extensión de la lesión en casos de cirugías con morbilidad muy elevadas y facilitar pues, su control en las cirugías posteriores. Se requieren en estos casos de más estudios electrovisados futuros para determinar si disminuye la recidiva posterior a manejos quirúrgicos. Su uso debe ser restringido a centros con experiencia y equipos multidisciplinarios para manejar las posibles complicaciones. Y a la luz de la evidencia actual, sigue siendo, pues no hay una respuesta adecuada a las preguntas iniciales, las cuales son la dosis a usar, el tiempo a usar y el seguimiento a largo plazo. Listo. Esto es lo que le tenías para hoy. Muchas gracias.